a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando los libros del libro. Esta materia se trata de la Biblia, el libro por excelencia, que está constituido por 66 libros y cada uno de ellos nosotros nos abocamos a encontrar el contexto, el propósito, cómo encaja en la línea eterna de pensamiento de Dios para el plan de salvación. Cada uno de estos libros, la verdad es que nos inspiran a buscar a Dios, nos revelan a Cristo. Cada uno de los libros de la Biblia son importantes. A veces uno se saltea algunos libros porque le parecen que no son muy productivos para uno, ¿no? Como Levítico o algún otro libro del Antiguo Testamento, pero la verdad es que necesitamos conocer toda la palabra de Dios. Levítico es fundamental, por ejemplo, para estudiar Hebreos. Y lo mismo todo el Antiguo Testamento para comprender mejor la gracia de Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso, toda la Escritura es palabra de Dios. Hoy nos vamos a abocar a estudiar la segunda epístola de Tesalonicenses y la verdad es que tenemos mucho que aprender de esta carta. Dice, segunda epístola de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así es la exhortación del apóstol Pablo que dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que lo que hemos aprendido de parte del Señor, que nos enseñaron nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros pastores, dice que debemos retenerla, ¿sí? Tanto por lo que dice la palabra de Dios como el mensaje predicado de la palabra de Dios, ¿no? Y después también dos versículos más adelante, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Quiere decir que también, además de tenerla en nuestra vida, en nuestro corazón, anhelarla, desearla, alimentarnos, tenemos que compartirla para que la palabra corra, ¿no? Sea predicada, llegue a toda persona, llegue a los que están alrededor nuestro, a los conocidos y desconocidos y a los que están más allá de nosotros. Así que tenemos muchas herramientas para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que ahí estamos, aprendiendo la palabra de Dios. Hay que leerla. Lee la palabra de Dios. Toma tiempo diariamente para leer la palabra de Dios. Mira que si lees 3 capítulos y medio, casi 4 todos los días, pues la verdad es que durante el año vas a completar la lectura entera de la Biblia. Te animo a que lo hagas porque es alimento para el alma, para el espíritu, pero también dirección, sabiduría. Aprendemos tanto de la palabra del Señor. Además de leerla, hay que también interpretarla correctamente. Es importante la hermenéutica, es importante las leyes de interpretación bíblica, entender que la Biblia no tiene muchos símbolos y que la misma Biblia explica esos símbolos para tener en cuenta. Así que cada libro también tiene un estilo literario que hay que reconocerlo, porque no es lo mismo interpretar un libro poético que un libro histórico o que una epístola, ¿no? Cada uno tiene diferentes enseñanzas. Así que nos abocamos a el libro de Segunda de Tesalonicenses. La encontramos aquí en las epístolas paulinas. Aquí está Segunda Tesalonicenses. Y decimos Paulina porque viene de Pablo. Pablo ha sido el escritor. No escribe solo, porque si usted lee aquí, al principio dice Pablo, Silvano y Timoteo. Los tres estaban reunidos cuando estaban escribiendo este libro. Evidentemente, la autoridad máxima que estaba allí era el apóstol Pablo, y al final dice, fíjese que acá está mi firma, ¿no? Con grandes letras os escribo. Por eso decíamos que es una carta de Pablo. Pero recuerda siempre, no estaba solo. Tenía otros hermanos que estaban también trabajando ahí mientras él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Así que Segunda Tesalonicenses, aunque está bastante avanzada, ¿no?, en la cronología nuestra, no así en el tiempo bíblico, porque Primera y Segunda Tesalonicenses es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Por eso está puesto como temas más bien, ¿no? Como el apóstol Pablo también fue desarrollando su pensamiento, y además Primera y Segunda Tesalonicenses habla mucho de la venida de Cristo, habla del anticristo y demás, que son temas de los últimos tiempos. Por eso no tiene más sentido dejarlo para el final. Aquí entonces tenemos el panorama. Fíjense que hemos estudiado todos estos libros ya. Así que vamos por Segunda Tesalonicenses. Si usted se perdió alguna clase, vaya atrás, vuélvase ahí a los videos que tenemos de distintas clases para poder estudiar y no perderse ninguna. Si la Biblia es una biblioteca y cada uno de estos libros
tiene referencias directas a un tema en particular. Aquí tenemos las epístolas a las iglesias y aquí se encuentra justo la última, segunda de Tesalonicenses. Después ya empezaremos con las cartas pastorales, pero esto es para la iglesia, ¿no? Así que estamos en ese tiempo, en ese momento, estudiando la palabra de Dios, segundo libro de Tesalonicenses. El apóstol Pablo fue entonces, digamos, el escritor, el que, bueno, por inspiración del Espíritu Santo, pudo escribir esta carta, y una de tantas que él ha escrito. Normalmente nosotros decimos, hay cartas del apóstol Pablo que lo escribió durante su tiempo de administración, viajes misioneros y demás, y otros lo escriben desde la cárcel. Bueno, esta carta se escribe en esos viajes misioneros. Él estaba en la ciudad de Corinto, donde se había quedado un buen tiempo ahí para fundar la iglesia y además hacer contacto con las otras iglesias. Entonces desde ahí es que va a escribir. Y también vamos a tener otras cartas que ya las hemos estudiado, que también son acerca de, bueno, de estando preso, ¿no? Ya la hemos estudiado. Así que decimos que segunda carta de Tesalonicenses es una carta, es la segunda que le escribe el apóstol Pablo, y la escribe de la misma ciudad donde escribió la primera. Entonces significa que no pasó mucho tiempo entre primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, por lo cual el apóstol Pablo les escribe a ellos, ¿no? Estamos hablando cerca del año 50 al 52 después de Cristo, más o menos. ¿Por qué quiere escribir esta carta? Tiene un propósito el apóstol, tiene un propósito, es una carta. Recuerda que una carta tiene un encabezamiento, un desarrollo y un saludo final. Entonces aquí el propósito de la carta principalmente es hablar acerca del regreso de Cristo y animar a los creyentes a seguir avanzando hasta esa venida, ¿no? Había algunas cosas que no se habían entendido bien o la habían distorsionado, mala información. Por eso es importante que el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿no? Tres capítulos bien importantes, y en estos tres capítulos tenemos alabanza y ánimo, tenemos el regreso de Cristo, tenemos la oración y la obra del creyente, así que importante para tener en cuenta. No te saltes segunda Tesalonicenses, porque tiene mucho que hablarnos acerca de la venida de Cristo y consejos clave también para todo creyente, todo hermano que pertenece a la iglesia del Señor. Un versículo clave de todo el libro, podemos decir que es el capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Digamos que es una carta que tiene mucho contenido doctrinal, pero también práctico, ¿no? Porque la cuestión es que en la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, había algunos hermanos que andaban desordenadamente. Pablo quería reconducirlos para que realmente aprendieran cómo vivir de manera ordenada en el Señor. Bueno, recordemos, el contexto de esta carta en cuanto a la ciudad de Tesalónica es el mismo que hemos visto en primera de Tesalonicenses. Así que si tú no has visto todavía ese capítulo o no te recuerdas mucho lo que habíamos hablado, decimos que Tesalónica es una ciudad de Macedonia que está ubicada en esta zona de aquí, así que acá la tenemos. Esto es Tesalónica y está al lado del mar Egeo. Es un puerto. Era un puerto muy importante en el tiempo del apóstol Pablo. Era un centro comercial. Muchos de aquí se centraban en este lugar. Además, había por aquí, ¿no? Había una ruta que era importante, ¿no? Y que también conducía hasta la ciudad de Roma. Estas rutas, ustedes conocen la frase, ¿no? Todo camino conduce a Roma. Bueno, la idea es que se habían construido así para que todos puedan converger en el Imperio Romano. Al lado, en esta ruta justamente hay muchas ciudades que el apóstol Pablo estuvo predicando el Evangelio, así que estaban conectadas unas de las otras en esa misma ruta. Vamos a ver después una foto acerca de esto. Así que ahí estaba la ciudad de Tesalónica, pujante, grande, estaba situada para este uso comercial, estaba en la vía Ignacia que decíamos, y era muy estratégico para difundir el Evangelio, porque desde ahí podían salir también en barco a muchos lugares
para predicar el Evangelio a otros que todavía no tenían la palabra de Dios. Así que bueno, allí era una ciudad cosmopolita, había griegos, había romanos, había judíos, así que el apóstol Pablo le hablaba a todos del mensaje y de ahí organizó una numerosa iglesia. Bien, a ver, algunas fotos que podemos recordar que hemos visto en estas construcciones. Fíjese, aquí está la Vía Ignacia. Esta es la Vía Ignacia. Y la va a encontrar en muchas ciudades, ¿no? Como en Filipos, que también la habíamos visto. Así que esta vía se llenaba de gente que iba caminando, o en burritos, o en caballos, entre una ciudad y la otra. Así que tenemos algunas construcciones antiguas que reconocer, algunas que no sabemos si son de la época de Pablo, ¿no? Pero ya la forma sabemos muy bien de qué se trata. Estos anfiteatros construidos por los romanos eran bien importantes y fíjese cómo todo lo antiguo está junto con lo nuevo. Hay otras ciudades que no es así, ¿no? Que hoy por hoy no están, no existen, pero sí están las ruinas antiguas. Aquí convive lo antiguo con lo nuevo. Fíjese lo que es Tesalónica hoy día, ¿no? Es una ciudad grande, pujante, ¿no? Hasta bien atractiva también, con lo antiguo, lo moderno. Así que una ciudad bien evangelizada también. La palabra del Señor sigue corriendo, como dice ahí en Tesalónica, a los tesalonicenses, la palabra del Señor en esta ciudad. Así que aquí fue el apóstol Pablo el que funda esta iglesia. Así que los primeros cristianos, muchos de los seguidores de Pablo, muchos de aquellos que le acompañaban a servir y que iban en sus viajes, muchos eran de esta ciudad, de Tesalónica, que habían recibido al Señor. Así que era una iglesia que también daba de personas para que sean de bendición a otros más, ¿no? Tal vez usted, si ha leído el libro de Hechos, le va a sonar estos nombres, ¿no? El nombre de Jasón, Demas, Gayo, Segundo, Aristarco, que Pablo había llevado consigo inclusive también en su viaje a Roma, eran de Tesalónica. Así que era una iglesia fuerte que había dado buen fundamento en la palabra de Dios y las personas podían llegar a evangelizar también a otros lugares desde allí mismo de Tesalónica. Bueno, así que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Tesalónica, pero cuando él la fundó, la primera vez que fue en su segundo viaje misionero, resultó que allí había mucha persecución, ¿no? Cuando en su segundo viaje, ¿no? Después de recorrer toda esta zona, en Filipo, ¿se acuerda que Filipo, ¿no? Fue preso y ahí hubo un terremoto y una liberación? Después pasó por Anfípolis, por Tesalónica, y acá se levantó una persecución contra el apóstol Pablo. Parece que sus viejos amigos religiosos, judaizantes, se levantaron en contra de este hombre que estaba predicando la gracia de Dios, lo que ahora el Señor nos había rescatado y ya no tenemos que circuncidarnos, ya no más guardar el sábado, ya no más hacer las fiestas, y todo eso lo que decía el apóstol Pablo. Claro, los judíos de vieja religión, la vieja tradición, lo empezaron a perseguir al punto de querer matarlo. Fue siempre así el deseo. Así que Pablo, escapando, salió desde Tesalónica y fue a Berea a predicar la palabra, pero allí también los persiguieron. Así que siguió hasta Atenas, y de Atenas en Corinto. Y aquí es donde se quedó bastante tiempo. Y desde aquí entonces le escribe por primera vez, Primera Tesalonicenses, ¿no? Y después vuelve Timoteo con buenas noticias, diciendo, bueno, aquella iglesia que hemos fundado con tanta persecución, ahora es una iglesia floreciente, han crecido, han sido bendecidos. Entonces Pablo le escribe la primera carta que hemos estudiado, dándole gracias a Dios por eso. Pero después de esto, algunos meses después, ¿no? Entendemos que algo había pasado en la iglesia, ¿no? Y ahí es donde justamente el apóstol Pablo entonces decide escribir otra carta. No pasaron muchos meses, quizá menos de un año, ¿sí? Entre una carta y la otra. Pero Pablo le llegó el comentario de los hermanos, de los informes que traían de la iglesia de Tesalónica, que algunos puede que habían interpretado mal la primera carta que le había mandado, ¿no? Entonces, aparentemente, los comentaristas, los que han estudiado la palabra de Dios por muchos años, llegan a la conclusión de que les había llegado a los tesalonicenses
una carta falsa del apóstol Pablo. Alguien había falsificado una carta y había puesto que el apóstol Pablo la había escrito y no era cierto, en cuanto de que el Señor Jesús ya vino, el arrebatamiento ya pasó y bueno, ahora estamos viviendo en otro tiempo, ¿no? Así que mucho de esa carta falsa que le había llegado a la gente, claro, les había preocupado porque ahora tenían otro concepto. Y si Pablo dijo que Cristo ya vino, entonces ya vino, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Escuche esto, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿No? Todavía el Señor no ha venido, es lo que dice Pablo. Y si hay alguna carta que parece que es nuestra o alguien dice que es nuestra, no lo es. Nosotros no hemos mandado esa carta, ¿no? Así que por eso Pablo escribe esta carta para refutar lo que se está diciendo y dar una buena orientación de escatología, de las cosas de los últimos tiempos, ¿no? Lamentablemente algunos habían creído a esa falsedad y decía que el rapto ya había sucedido porque estaban pasando una persecución. En ese momento, recuerda, ¿no?, que Tesalónica estaban pasando tribulación. Aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, la tribulación en los tesalonicenses. Entonces creían que eso era la gran tribulación. No, ni se imaginaba lo que era la gran tribulación. No, eso era simplemente una tribulación momentánea, como el apóstol Pablo siempre expresa, ¿no? No es lo mismo una tribulación que tú y yo también estamos pasando por ahí, que la gran tribulación que va a venir en la final de los tiempos, ¿no? Es muy diferente. Por eso le escribe el apóstol Pablo a ellos para que tengan bien en claro las cosas que él tenía que ver con esto, ¿no? Es importante entender para entender bien lo que va a decir el apóstol Pablo, que hay una expresión que dice el día de Cristo. El día de Cristo. El día de Cristo tiene que ver con el rapto, ¿sí? Cuando la Biblia se menciona hasta el día de Cristo o hasta el día de Jesucristo, se refiere al momento en que nosotros vamos a ser arrebatados para estar con el Señor Jesús, ¿no? Aquí entonces lo tenemos. Digamos que estamos nosotros en la era de la iglesia. Este sería una línea cronológica, ¿no es cierto? Quizás nosotros nos encontremos hoy aquí, justo aquí, antes de la venida del Señor. Cuando suceda el rapto, ya lo dijo en la primera carta a Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados, es decir, este cuerpo mortal se transforma en cuerpo inmortal. No que va a ser otro cuerpo, sino es este mismo inmortal, perfeccionado, ¿no? Para que pueda vivir por la eternidad, ¿no?, en cielo nuevo y tierra nueva. Así que juntos dice que somos arrebatados por el Señor para estar con Él, ¿no? Así que este día de Cristo es el rapto y que estaremos en la casa del Padre para recibir las recompensas, ¿no? Recompensas y las bodas del Cordero, también que dice aquí. Todo eso sucede en el momento del rapto. A eso también el apóstol Pablo le llama el día de Cristo. Pero hay otra frase que parece igual, pero no es igual, no tiene el mismo significado, y es el día del Señor. Fíjese que no es lo mismo el día de Cristo que el día del Señor. El día del Señor, vamos a ponerlo acá, el día del Señor, también en el Antiguo Testamento era llamado el día de Jehová. ¿Cuándo es esto? No se refiere al rapto y estar con Cristo, se refiere a este tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Cuando aparece aquí el momento de la tribulación es que una vez que la iglesia es arrebatada, aparecen 7 años de tribulación. ¿De dónde sacamos los 7 años? Uniendo todos los pasajes de la Biblia. Hay un pasaje en Daniel que dice de manera profética que va a haber una semana profética que se refiere a 7 años, donde el impostor, el anticristo, va a manifestarse, ¿no?, primero como el Salvador y el bueno para los judíos, y luego muestra la verdadera cara y se vuelca a perseguir a los judíos, ¿no?, en lo que es la gran tribulación. Así que el día del Señor o el día de Jehová se refiere
a el tiempo de la tribulación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el apóstol Pablo va a hacer la diferencia en la carta, ¿no? Cuando tú digas el día de Cristo, yo estoy preparado para el día de Cristo, se refiere al arrebatamiento. Pero cuando diga cuidado que va a venir el día del Señor con toda su ira, se refiere a la tribulación. Así que los creyentes vamos a estar en el día de Cristo. Los creyentes no vamos a pasar en el día del Señor o en el día de Jehová. No vamos a estar porque nos vamos a ser arrebatados para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no va a castigar a sus hijos. Dios no quiere traer la gran tribulación al pueblo suyo. Por eso dice que sabe el Señor librar, ¿no?, a los piadosos, a los justos. Así como libró inclusive al justo Lot, dice Pedro, también nos va a librar a nosotros. Por eso es que Dios manda el rapto, el arrebatamiento. Porque este mundo tiene que ser juzgado, le tiene que llegar el juicio de Dios. Pero mientras está la iglesia, mientras estemos tú y yo aquí, no puede Dios mandar el juicio porque nosotros somos la sal que preserva este mundo. Cuando nosotros seamos arrebatados, entonces se acabó la sal en este mundo y viene el juicio de Dios de manera terrible sobre esta humanidad. Por eso, recordemos esto, ¿no? Que el día del Señor tiene que ver con la ira de Dios, con el juicio que viene, ¿no? Ya Pedro también lo había profetizado. Pedro toma de lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Joel, dice en el día del Señor donde el Señor traiga el juicio, ¿no? Y ese juicio todavía no ha venido. Es verdad que hemos visto muchas tribulaciones en muchos momentos difíciles, pero no se asemejan, ni siquiera las guerras mundiales se van a asemejar a lo que va a significar la gran tribulación cuando el anticristo empiece a gobernar este mundo. Por eso es que el mensaje central del capítulo 1 es estar firme, retener la doctrina que habéis aprendido, porque ahí está la enseñanza correcta para poder entender bien los tiempos que nos va a hablar el Señor. Muy bien. Si podemos hacer una estructura del libro, decimos que el capítulo 1 habla de las persecuciones de los creyentes. Los tesalonicenses lo estaban viviendo en carne propia. Y el apóstol Pablo quería animarlos a pesar de esa situación. El capítulo 2 habla de la profecía y la corrección de ese pensamiento que tenían acerca de que Cristo ya había venido. Entonces le va a explicar el apóstol Pablo. Y tercero, una instrucción a los creyentes para que sigan firmes en el camino del Señor. Así que el capítulo 1, como decíamos, es el tema de la persecución de los creyentes y se da la misma situación que en Primera Tesalonicense. A pesar de la tribulación, de las presiones, de las pruebas que estaban pasando, en medio de ello estaban creciendo y abundando en fe, en amor, en confianza en el Señor. Qué gozo para el apóstol Pablo, que con tanto sacrificio había fundado esa iglesia. Ahora le están diciendo que a pesar de la persecución por la cual ellos también habían salido, la iglesia sigue creciendo. Así que fíjese, históricamente nunca la persecución detuvo a la iglesia de Cristo. Pero la falsa doctrina sí. Entonces tenemos que enfocarnos bien en la doctrina, en la palabra de Dios. Porque persecuciones van a haber siempre y van a seguir habiendo. El punto es la palabra. Ubicarnos bien en lo que dice la palabra de Dios. Porque la enseñanza es lo que nos va a ayudar a permanecer firme. El fundamento, ¿no? Para poder edificar correctamente. Así que bueno, aquí nos habla de tribulación, pero fíjese, capítulo 1, cuando habla de tribulaciones, habla de las tribulaciones que pasamos todos. Significa presión de todo tipo, ¿no? Es la palabra que pueda referirse a las pruebas, circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Y no confundir con la gran tribulación que va a hablar mucho más adelante, ¿no? Y que también el apóstol Pablo dice, es cierto que hoy estamos siendo perseguidos, pero Dios en su justo juicio va a poner las cosas en orden, ¿no? A aquellos que están sufriendo la persecución, pues el Señor los va a recompensar y los va a bendecir. Y aquellos que persiguen serán castigados, disciplinados por Dios, y si no se arrepienten, van a terminar en el mismo infierno, ¿no? Inclusive el versículo 9, la frase dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay algo peor que un lago de fuego? ¿Sabe que sí? Lo peor es no estar en la presencia de Dios. Por eso, el peor castigo que van a tener los pecadores, los que estaban justamente dando persecución a la iglesia, es que van a estar excluidos de la presencia de Dios.
Y eso es terrible, ¿no? Porque solamente hay relación con Dios y la eternidad se da por relación con Dios a través de la obra de Jesucristo. Si no está el camino de Cristo, el camino es la perdición. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, habla de predicar la palabra, de dar a conocer lo que hemos recibido de parte de Dios y no movernos de esa doctrina que el Señor nos ha dado. El capítulo 2 entonces sí va a ser ahora la profecía, la corrección, para poder entender bien los tiempos que estamos hablando, ¿no? Así que el apóstol Pablo va a comenzar hablando del rapto, aquí está, ¿no? Ese es el principio, el rapto del Señor, y todo lo demás que diga, el énfasis es este, el rapto. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento, no? Porque, claro, aquí pensaron que ya había pasado, y hoy, por hoy, hasta hoy, nosotros sabemos que todavía no ha venido. Entonces la pregunta nuestra es hoy, ¿cuándo va a ser? Bueno, Jesús dijo que solo el Padre lo sabe, pero ha dado algunas señales, ¿no?, en cuanto a esto, lo que puede llegar a pasar. La verdad es que las señales que dio Jesús del arrebatamiento, las señales que tenemos en la Biblia de lo que significa el rapto, están todas cumplidas, porque hambre ya hubo, pestes también, rumores de guerra y guerra también, así que todo está cumplido para que en cualquier momento venga el Señor. Lo que no está cumplido es lo que sigue después del arrebatamiento. A partir de ahí, sí, hay muchas señales que no se han cumplido. Por ejemplo, que el sol se ponga negro y la luna en sangre, eso no ha pasado. Ha pasado algunas lunas que han sido medio anaranjadas, pero de ahí que una luna roja, porque el problema está en el sol, ¿no?, por todo el juicio que viene de parte de Dios. Eso no ha pasado. Eso va a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Así que si de repente usted escucha que se viene una luna roja, viene Cristo, no le haga caso, porque la luna roja viene después que la iglesia es arrebatada. Así que estamos cerca, en cualquier momento puede venir el Señor, todas las señales del rapto están cumplidas, así que estamos esperando el día de Cristo para estar con Él, ¿no? Al día de Jesucristo. Bueno, así que aquí en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a escribir acerca de estar aguardando, porque el día del Señor les preocupaba a la iglesia de Tesalónica, ¿no? El día del Señor, ¿cuál era el día del Señor? El de aquí abajo, perdón, estamos hablando de este, ¿no? El día del Señor aquí abajo. ¿Cuándo va a ser? Y va a ser, y el apóstol Pablo va a explicar, no, tienen que pasar dos cosas antes que venga la gran tribulación, el día del juicio de Dios. Tienen que pasar por lo menos dos cosas. Primero, que haya apostasía y que se revele el hombre de pecado. Así que estamos diciendo que después del rapto, ¿no? Aquí está el rapto, inmediatamente después, aquí, estamos diciendo, tiene que aparecer el anticristo. El anticristo es el personaje que se va a hacer pasar por Cristo para tratar de ganar a los judíos. Entonces el anticristo, según lo que dicen también otros pasajes de la Biblia y también en Apocalipsis, dice que él les va a formar, les va a recrear, les va a dar otra vez el tercer templo, ¿no? De alguna manera el tercer templo estará ahí para los judíos que tanto anhelan y tanto esperan, ¿no? Entonces los judíos, y asumimos que el anticristo va a ser en parte judío y en parte del viejo imperio romano, es decir, europeo, ¿no? Así que un personaje europeo que tenga sangre judía va a ser aceptado por el pueblo de Israel, y muchos van a pensar, ¿no será este el Mesías que estamos esperando? Nos está dando el templo. Así que en este momento, este anticristo pasa a ser el gobernador mundial. ¿Por qué va a suceder eso? Porque la iglesia es arrebatada, y no sé si alguna vez habrá visto usted alguna película del rapto, el desastre que sucede en el mundo, porque si hay cristianos que manejan aviones, ¿no?, que pilotean aviones, que manejan camiones, automóviles, torres de control, y de repente desaparecen, imagínese el caos que va a haber. Entonces el caos es mundial, desaparece gente, desaparecen niños, ¿no? ¿Dónde están? Nadie lo sabe. Así que va a haber muchas respuestas allí, ¿no? Y hace falta un líder que a nivel global ponga las cosas en orden. Ahí se levanta el anticristo, ¿no? Por eso es que desde Europa, el viejo imperio romano, ¿no?, van a poner a un personaje como gobernante universal, ¿no?, de todo el mundo.
Ahí es donde entonces se levanta el anticristo y empieza a gobernar y hace un pacto con los judíos, ¿no? Un pacto de paz con los judíos. Ese pacto de paz le va a durar poco, le va a durar solo 3 años y medio. Por eso decimos que a la mitad, aquí está, ¿no? A la mitad, en los 3 años y medio, el anticristo se manifiesta como realmente es. Se pone de enemigo del pueblo de Israel, poseído por el mismo diablo, ¿no? Y va a hacer cosas terribles sobre el pueblo de Israel. Esto ya lo dijo Dios en el libro de Daniel. Fíjese cuántos años pasaron. En el libro de Daniel ya está profetizado todo esto, ¿no? Si usted va al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8 y capítulo 8, versículo 9, habla de el cuerno pequeño. El cuerno simboliza poder, ¿no? Simboliza un rey que estaba escondido por ahí y de repente ahora le dan autoridad. Le dan autoridad sobre todos los demás gobiernos, ¿no? También se habla del rey obstinado. El anticristo de primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, estamos hablando del mismo personaje. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia que sale del mar, o sea, del mar Mediterráneo, también se refiere al anticristo. Por eso todas estas expresiones hablan de un personaje que va a venir después que la iglesia sea arrebatada. Así que es algo para tener en cuenta, porque aquí Pablo dice que no puede venir la ira de Dios porque hay algo que lo detiene, ¿no? Algo lo detiene. Y el versículo 5 dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Cuando usted lea este versículo, capaz que se pregunte, ¿quién es el que lo detiene, que sea quitado de en medio? Bueno, algunos dicen que es el Espíritu Santo, pero la verdad es que no hay otras referencias bíblicas que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. De hecho, va a decir todo lo contrario, va a decir que en el tiempo de la tribulación hay mucha gente que va a recibir al Señor y va a perder su vida. El anticristo los va a matar porque no quiere dejarse marcar. ¿Usted sabe quién es el que convence al mundo de pecado? Si esa gente va a ser salva, será salva porque el Espíritu Santo le está hablando al corazón, convenciéndolos de pecado para que se arrepientan. Así que el Espíritu Santo no es el que se va. ¿Qué otra cosa puede irse? Es que estamos hablando del rapto. El apóstol Pablo está hablando del rapto. Está diciendo cuando la venida del Señor y cuando nosotros estemos con Él. Así que el que se va allí es la iglesia arrebatada. Entonces, después que la iglesia es arrebatada, eso es lo que está deteniendo la venida del anticristo. Por eso, muchas veces nos han preguntado, ¿quién puede ser el anticristo hoy? ¿Se imagina quién puede ser? ¿Será este? ¿Será el otro? Mire, la verdad es que el anticristo no se va a manifestar hasta que nosotros seamos arrebatados. Así que yo te animo a que tú esperes la venida de Cristo. No esperes la venida del anticristo, porque si esperas la venida del anticristo te vas a quedar. Espera la venida de Cristo, porque primero aparece la venida de Cristo, nosotros nos vamos con Él y después recién, como dice aquí en el Tesalonicenses, se va a manifestar el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo y todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos versículos. Por eso es importante recordar esto, ¿no? Porque después en esos años de tribulación, el día del Señor tiene que ver con todo esto, conectado con Apocalipsis. Más adelante vamos a estudiar Apocalipsis, así que es un adelanto para tener en cuenta para la próxima, ¿no? Después del rapto aparece toda la tribulación, pero acá está el anticristo, ¿ven? Este es el anticristo. Vamos a ponerle nombre para no olvidar, ¿no? El anticristo es el personaje central de la tribulación. Hace un pacto con Israel y a los 3 años y medio, lo rompe, lo quebranta y él se mete en el templo haciéndose pasar por Dios y requiere adoración. Los judíos inmediatamente se dan cuenta que este no viene de Dios porque no podría hacer eso. Entonces lo rechaza. El anticristo, cuando se siente rechazado por los judíos, empieza a perseguirlos a tal punto que se van a tener que esconder como puedan durante 3 años y medio. Por eso Jesús dijo la gran persecución, la gran tribulación para los judíos, no para la iglesia. La iglesia está en los cielos. Los judíos que se quedaron, porque hasta ahora han rechazado a Cristo, se quedan. Los que han recibido a Cristo se van con el Señor en el rapto, pero los que no,
entonces se quedan a pasar por esta gran tribulación. Así que durante 7 años van a estar aquí y van a suceder 3 series de juicios. Lo puede leer usted en Apocalipsis. Va a haber el juicio de los 7 sellos y las 7 trompetas. Y en la última parte de la tribulación, las 7 copas de ira. Que es terrible, mueren miles y millones de personas, mueren aquí, ¿no? Y antes de que justamente después sean llevados directamente al lago de fuego, como dice la palabra. Bueno, la cuestión es que el anticristo estará aquí hasta la manifestación. Esto es la segunda venida de Cristo. Así que no confundir rapto, que está aquí, esto es primero, con la segunda venida, que esto es segundo, que va a acontecer 7 años después, porque está la tribulación. En la segunda venida es cuando Cristo se cumple Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo viene montado en un caballo blanco, ¿no? En sus ropas teñidas de rojo, con la iglesia y sus santos ángeles, y vienen a liberar a Israel, vienen a destruir el ejército del anticristo, y aquí abajo entonces se produce la batalla de Armagedón. Seguramente la habrá escuchado usted. Esa batalla entonces pone fin al anticristo, que es enviado de cabeza al lago de fuego y azufre, y aquí entonces, a partir de esta manifestación de Cristo, Israel es restaurado. Los que quedaron, ¿no?, que no se unieron al anticristo entre las naciones, serán preservados y habrá 1000 años de gobierno del Señor aquí en la tierra, ¿no? Así que todo esto lo vamos a ver en escatología, pero es rápidamente para entender que Pablo dice, todo esto va a suceder después que algo que lo detiene sea llevado hacia arriba, después que la iglesia es raptada. Así que todo esto, si tú amas a Jesús, no lo vas a ver. Por eso lo puedes estudiar para dejárselo saber a otro que se quiere quedar y que sepa todo lo que va a pasar realmente después que nosotros nos vayamos con el Señor. Así que vamos a volver con Cristo después de 7 años y juntamente con el Señor, como dice Apocalipsis capítulo 20, ahí será entonces el tiempo del milenio, un tiempo maravilloso de Jesús en esta tierra renovada, ¿no? Donde habrá gozo, descanso, habrá cuestiones políticas resueltas, también las cuestiones limítrofes, geográficas. El Señor arregla todo. ¿No? Durante 1000 años es reinado de paz, de prosperidad, de gozo, ¿no? Mientras, porque el diablo ha sido atado por 1000 años. Después lo que sigue, pues será asunto de otra materia. Dejamos hasta aquí, ¿no? Para saber exactamente lo que va a suceder, ¿no? Hasta que nosotros seamos arrebatados y luego lo que suceda aquí con el anticristo. Muy bien, capítulo 3. Cambia de tema, ¿no? Capítulo 3 ahora va a hablar acerca de la palabra del Señor, que tiene que ser predicada, que tiene que fluir la palabra a través de nosotros para que otros puedan conocerla. Pero también está diciendo, mire que les ordenamos esto, es mandamiento. Cuando uno va a la palabra de Dios, es bueno saber con qué ojo o con qué corazón vamos nosotros a la Biblia. Vamos ahí como si fuera un consejo que uno pueda optar o vemos como un mandamiento que uno debe cumplir. La Biblia no es para considerar algunas cosas y otras dejarlas, ¿no? A la Biblia hay que cumplirla al pie de la letra, bueno, entendiendo lo que dice la palabra de Dios, pero todo el consejo de la palabra de Dios, ¿no? Así que es orden, mandamiento. Si a mí me dice que yo debo dejar del pecado, dejo la fornicación, tengo que dejar el chisme, tengo que dejar la murmuración, tengo que hacer eso, porque eso es lo que dice la Biblia. No puedo estar pecando contra Cristo, contra los hermanos, contra la gente. No, tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el capítulo 3 habla de esto, ¿no? Habla de ser ordenados, de escuchar la palabra, obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y que, bueno, si vamos a esperar la venida del Señor, lo esperemos como dignos hijos de Dios con un testimonio diferente, ¿no? Por eso dice también que hay algunos que andaban de manera desordenada. ¿Qué significa eso? Había algunos que habían escuchado que el Señor viene, ¿para qué voy a trabajar? Ya no importa más nada, total viene el Señor y se acabó este mundo. Pero no es así, por eso Pablo le escribe exactamente todo lo que va a pasar y que deben considerar trabajar. Y dice algo, acá hay una ley universal, ¿no? El que no quiere trabajar, tampoco coma. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué significa eso?
Si hay alguien en la iglesia que no quiere trabajar, y dice la Biblia que si nosotros vamos a proceder de una manera correcta es no darle comida. Oh, pastor, ¿cómo no le va a dar comida a la gente? No, no, dice eso aquí, ¿no? El que no quiere trabajar. ¿Sabes a quién le damos comida? Al que no puede trabajar o al que trabaja y no le alcanza. Eso es muy diferente a un creyente vago, a un creyente que no quiere trabajar, a un creyente que se ha cruzado de brazos y que anda de aquí para allá, dice desordenadamente, entremetiéndose en lo ajeno. Dice eso en la palabra del Señor, ¿no? Por eso dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que, dice, a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Todos trabajamos, diferentes trabajos. Nadie puede decir, este trabajo es más digno que el otro, porque todo trabajo que hacemos para honrar a Dios es digno, ¿no? Así que la cuestión es que nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la frente trabajando. Si alguien no quiere hacer eso, entonces la iglesia no debe alimentar al que no quiere trabajar. Pero vuelvo a recordar, hay personas que no tienen trabajo, hay que bendecirlos y ayudarlos. Hay personas que no pueden trabajar, hay que bendecirlos y ayudarlos. Hay personas que trabajan y no les alcanza, hay que bendecirlos y ayudarlos. Hay personas que no quieren trabajar porque están cómodas, no hay que ayudarles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es de alguna manera para que aprendan, ¿no? Para que aprendamos todos a entender de que cada uno es responsable de su sustento, de su mantenimiento, de la familia que tiene, y es prioridad, ¿no? Para Dios es la manera de manifestar el buen testimonio. Así que por eso dice, inclusive también dice que si alguno anda así, ¿no? Mire lo que dice también. Dice, si alguno no obedece, miren qué duro esto, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Así que una persona que quiere andar desordenadamente, que vive en vida de pecado, que no le importa lo que dice Dios, que no obedece la palabra de Dios, dice, señaladlo, tú, dice, mira cómo estás andando, tienes que corregirte por lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy bien así, yo sigo así, entonces yo no puedo compartir contigo hasta que tú no cambies. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro, hoy por hoy la tolerancia de este mundo y algunos conceptos que hemos escuchado por ahí, nos parece que esto es muy exagerado. No, no, es así como dice la palabra, ¿no? Por eso es que el Señor traza líneas, traza límites. No es que cada uno vive como quiere y como se le da la gana. Hay una línea de pensamiento, hay una conducta que seguir en la palabra de Dios. Por eso estas cartas son tan importantes y a veces no se leen mucho. Porque, claro, a todos nos toca, ¿no? De poder hacer cambios, de entender que Dios tiene que trabajar con nosotros. Así que aquí hay que ser humildes para aceptar la palabra de Dios y decir, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios. Y de esa manera es como Dios trabaja en nuestras vidas, ¿no? Y de esa manera como podemos entonces crecer, desarrollarnos en el Señor, ser de bendición a otros, y vamos a ver la bendición de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Así que bueno, terminando la carta, en los últimos versículos 16 al 18 está la bendición final, saludos para los hermanos y que sigan el ejemplo de los líderes maduros, ¿no? Para poder conducirse honradamente como el Señor así lo ha dicho. Vamos a hacer un repaso, a ver qué recordamos de esta clase. No es muy larga la carta, pero tiene mucho contenido que tener en cuenta, ¿no? A ver, primero, Pablo escribió la segunda carta unos 10 años después de la primera. ¿Te acuerdas cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda? Pues la verdad que fueron meses nada más, no llegaba ni a un año, así que decimos que esto es falso. Tercero, ya en la segunda epístola los tesalonicenses no eran perseguidos. ¿Estaban tranquilos ya? ¿Ya la persecución había pasado? Pues la verdad es que no. Pablo dice que todavía seguían siendo perseguidos, pero que no se desalienten, ¿no? Porque el Señor está con ellos. Así que también es falsa esta. No es lo mismo el día de Cristo que el día del Señor. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Esto es verdadero, ¿no? Porque no es lo mismo
el día de Cristo, que tiene que ver con el encuentro de los creyentes con el Señor, que el día del Señor, del juicio de Dios para todos los pecadores que se quedan aquí. Es diferente la frase y hay que tenerla en cuenta a la hora de estudiar. 4. Debemos alimentar a toda persona aunque no quiera trabajar. Acabamos de decir, esto es falso, súper falso. No, porque no podemos alimentar a una persona que no quiera. Este es el secreto, el querer. No que no puede, no, estamos diciendo que no quiera trabajar, ¿no? Bien. 5. La palabra de Dios es opcional, la cumple el que puede. Nunca dijo esto Pablo. Dijo, para todos es la palabra, ¿no? Y uno tiene que andar ordenadamente obedeciendo. Así que esto es falso, es para todos. Hasta que se ha quitado de en medio, esa frase se refiere a la iglesia por el rapto, ¿no? Lo que queda aquí se ha quitado para que venga el anticristo. Correcto, es verdadero. Una vez que la iglesia es quitada, entonces el anticristo va a actuar. 7. El anticristo hará muchos milagros durante la tribulación. Pues la verdad es que sí, dice eso Tesalonicenses, que el anticristo va a hacer falsos milagros, señales, y la gente lo va a seguir porque están engañados, ¿no? Por eso esto es verdadero. Y 8. Nosotros aguardamos el arrebatamiento que puede suceder en cualquier momento. ¿Qué esperamos nosotros? ¿El anticristo o a Cristo? Esperamos a Cristo, esperamos el arrebatamiento. Así que aguardamos el arrebatamiento, es verdadero, ¿no? Que puede suceder en cualquier momento. Ojalá, mire, que a lo mejor ni alcancemos a terminar de ver este video y nos encontremos allí con el Señor. Aleluya, qué bueno será. Bueno, quedémonos con el versículo final. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es importante seguir la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia está conformada por personas que quieren y anhelan los cambios por la palabra de Dios. A veces se hace difícil por debilidades y flaquezas, pero ahí vamos, ¿no? Seguimos adelante. El problema es el que no quiere. El que no quiere es un tema de desorden, ¿no? Pero el que está allí, ahí va adelante. Y por eso somos Iglesia del Señor. No somos perfectos porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Pero vamos en la enseñanza, en la palabra. Ahí es donde crecemos. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos tan claramente. Señor, es fácil de entender esta carta. La verdad es que la leemos y así como se lee, así se entiende y se debe poner en práctica. Ayúdanos, Señor, para que seamos siempre directos en nuestras decisiones, que tomemos aquellas que son productivas, que edifican, que están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a andar como es digno de ti. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos que en cualquier momento nos vengas a buscar y estar por la eternidad contigo. Mientras tanto, nuestra misión es predicar el Evangelio, que la palabra corra y sea glorificada. Oramos para que eso se concrete día a día en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.